Cande, muchísimas gracias por estar acá. No, por favor, a vos. Yo conocí tu historia en las redes, porque la contaste, tenemos algunas personas en común. Viviste algo muy horrible y elegiste contarlo. Es de una valentía enorme. Gracias. ¿Por qué elegiste contarlo? Nunca tuve problema en hablar del tema, no me da vergüenza. Sí decidí como exponerlo por ahí en una plataforma como es Instagram, como son las redes que sabía que podía expandirse o llegar a otra gente, porque me pareció importante hablar de que, además de que estas cosas pasan, que uno cree que no, o personalmente yo creía como que era algo más del pasado que le pasa a otra gente, y también para habilitar, porque yo desde que conté lo que me pasó, quise acudir a la justicia y quise como tomar cartas en el asunto. La verdad es que tuve muchas trabas desde lo personal y desde la culpa que le genera a uno, aunque no debería tenerla, hasta los procesos judiciales y hasta todo lo que hay en el medio. Vamos a hablar de todas esas trabas. Vos hablas de tres en particular en tu relato. Primero te quiero decir, como te dije antes de arrancar, cualquier cosa que duela, cualquier cosa que prefieras que no te pregunte o no contar, me la decís. Cualquier cosa en la que me equivoque, me corregís con toda la confianza del mundo. Hay cosas que yo no sé técnicamente. Estamos hablando de una situación de abuso, de una violación. ¿Es lo mismo un abuso y una violación? Yo no sé, no te voy a hablar desde el lado de enciclopédico o, digamos, sí te voy a hablar desde mi sensación. No sé si es lo mismo exactamente. Jurídicamente. Por ahí, claro, si uno busca la palabra en el diccionario, por ahí no. En mi caso, que para mí lo que yo sufrí es más allá de un abuso, es una violación. No hubo penetración porque me resistí, moví el cuerpo, pero lo tuve al tipo totalmente desnudo, arriba de mi cuerpo totalmente desnudo, forcejeando, intentando penetrarme. Entonces, por ahí yo no diferencio mucho, digo, creo que lo único que no pasó, hubo la penetración, que bueno, por ahí otra persona me dice, mira, sí, hay una diferencia abismal, y bueno, no lo sé. En mi caso... Estamos hablando de hace cuánto tiempo más o menos. Serán 7 años, 8, me pierdo un poco en tiempos, la verdad es que... ¿Y quién eras vos en ese momento? Una chica muy divertida, salida, me gustaba la joda, nada, me sigue gustando, sigo siendo esa, pero siempre fui muy... Estudiaba, ya estaba recibida en ese momento, estudié comunicación, de hecho había salido con mis amigos de la facultad. Por ahí más inocente que ahora, sí. No tenía tanta conciencia de los riesgos, o desconocía, o por ahí no creía, como dije antes, que fuera tan probable la posibilidad de que en un taxi, para mí era algo más que le sucedía a otro, muy tirado de los pelos, digamos, no era algo tan concreto que a mí, Candelaria, me podía pasar. ¿Estabas de novia? Estaba, sí, casi no, sí, bastante, sí, ya. Era un noviazgo sin su título. ¿Es quién es hoy el papá de tus hijos? De tus hijas. Sí, sí, afortunadamente. ¿Cómo se llama de nombre de pila? Tomás, Toto. Se la rebanco en ese momento, ¿no? Fue muy importante para mí, realmente. Fue quien percibió todo lo que yo había pasado antes que yo. Uno por ahí está muy en shock, o eso aprendí con el tiempo, aunque yo no lo sintiera así, y él fue quien me dijo, no te bañes, espérame. Llamó a su papá, que en ese momento yo apenas lo conocía, pero que era médico, y se ocuparon de todo el operativo ambulancia, cuidados, y la verdad que sí. ¿Vamos a esa noche? Sí, vamos.
¿Cómo arranca la noche? Teníamos un preboliche con algunos mis amigos de facultad y otra gente que yo no conocía. Empezamos con juegos, tomamos Fernet, o yo tomé Fernet. Y después nos fuimos en distintos autos al boliche. Que en ese momento creo que se llamaba Jagger, no me acuerdo ya. Llegamos al boliche. Empezamos, yo como soy bastante eso, medio inconsciente de por ahí que me iba sola y no sé, perdí un toque a mis amigos, me fui a la fila del boliche y cuando vi que me sentía mal, que no tenía ganas de estar en la fila, de meterme en un boliche, dije me voy a mi casa, ya está, como que para mí la noche terminó acá. Me senté en la vereda y justo estaba la fila de taxis y un tipo me dijo, así vestido con un camperón de River, encima yo soy fanática de Boca, pero bueno, y me dice, ¿necesitas que te lleve a tu casa? Y digo, ay, sí, para mí nada más confiable, por más que yo soy medio inconsciente, que nada, la fila de taxis ahí, como que me parecía que era un tipo que estaba todos los días ahí. Me subí, no recuerdo si en ese momento ya me subí atrás o adelante, el tipo me ve, que yo estaba como medio que me sentía mal, y me dice, ¿querés que te compre un agua? Ay, le digo, sí, por favor. Y le doy plata, baja, compra un agua, me la da. Seguimos el camino hacia mi casa, todo perfecto. Y cuando llegamos a la puerta de mi casa, pasa y le digo, es acá. Y me dice, no, sí, está bien, pero antes te voy a llevar a otro lugar. Y yo como, no, estoy bien, gracias, no quiero que me lleves a ningún lugar, me quedo acá. No, sí, y ahí yo como empiezo a percibir raro. Claro, me estaba olvidando. Las últimas 2 cuadras, él me empieza como a tocar, a manosear, a dar besos. Yo me acuerdo de yo llorando diciendo, lo cagué a mi novio, o sea, lo cagué a mi novio. Esa era mi sensación. Recordemos que vos habías tomado alcohol, que estabas en una absoluta situación de vulnerabilidad frente a él, ¿no? Que no estabas en pleno uso de tus facultades y que la situación era absolutamente inmanejable para vos en ese momento, en cómo estabas. Porque a veces parece sino que bueno, si no estabas desmayada, vos misma lo estabas pensando. Por eso hago la aclaración. Totalmente, ¿no? Totalmente. Un hombre sin tu consentimiento te empieza a manosear. Sí, fue totalmente por eso que digo que, o sea, hoy lo cuento y digo, ay, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no reaccionaste? Y creo que en el momento a uno le operan un montón de cosas que probablemente, digo, el alcohol jugará un papel, pero que le operan un montón de otras cuestiones, en donde uno queda como totalmente en offside. Y eso había empezado a suceder en el auto, mirá, ya me lo había olvidado. Y ahí yo le digo, no, déjame acá. Bueno, me dice, no, te voy a llevar a otro lugar. Y ahí yo, digo, tenía mi celular, empecé a llamar a Tomás. Empecé a llamar Tomás es tu novio. Sí, llamó al amigo de Tomás con el que él estaba. Bueno, nada, ninguno me contesta. Y ahí quedé, como que no llamé a nadie más. ¿Viste? Por ahí la gente te pregunta, ¿no saltaste por la ventana? No sentí esa situación de peligro por ahí, uno con perspectiva a la vez. O uno de afuera, que no está en la situación, es lo primero que te pregunta. Cuando él pasa por tu casa y dice, no, te voy a llevar a otro lado, ¿te preguntó si vos querías ir a algún otro lado con él? No solo no me preguntó, sino que cuando lo afirmó le dije, no, yo no quiero, no quiero. Él no me lo preguntó, lo afirmó y yo explícitamente le dije, no quiero, no quiero, gracias, déjame en mi casa. Vos me dijiste que le pudiste escribir a alguien, me está llevando a otro lado. Claro, yo le escribí, lo llamé a Tomás, al amigo, y les escribí en el grupo de mis amigos de facultad que me estaban llegando a otro lado. Después ellos me preguntaron, ¿qué, cómo, a dónde, no sé qué, y yo nunca contesté. Que claramente lo hubiese podido hacer. De nuevo, siento que hay cosas ahí que operan, no sé si pasa por el miedo, no sé qué te obstruye, pero bueno, sucedió.
y después llegamos a... Yo sinceramente tampoco no dimensioné el peligro que estaba corriendo, como, no sé. También creo que hay algo de él que se maneja, viste, con cariño, con preunagua, con esto que a uno lo opera como si eso, no sé, amortiguara que me estaba violando. O sea, nada. Una cosa de psicópata. Sí, sí, total, total. Bueno, y ahí llegamos a este lugar. Yo le digo que no me quería bajar del auto. Él me dice, sí, bajate. Pasamos por una puertita, la señora le hizo una tarifa. Yo no digo nada ahí, pero sí empiezo a percatarme de que claramente estaba en una situación que no era para nada linda y que estaba terminando mal. Y quiero filmar con mi celular. Mi celular me dice que no tenía espacio, pero bueno, fue lo que permitió. Después yo me doy cuenta que eso guarda un archivo que dice ahí la ubicación y así logran después encontrar el lugar. Subimos unas escaleritas, pasamos un cuarto bastante feo, lo recuerdo. Me desnuda, se desnuda él. Era un señor grande. Nada, no sé si viene al caso, pero bueno. Sí, sí, claro. Y bueno, me acuesta en la cama y me intenta violar. Se enojaba cuando yo o me ponía mal o me ponía a llorar, como bueno, acá no pasó nada. No, dale, que no está pasando nada. Tranquila que yo no te hice nada. Ese era como su... Porque claro, cuando se tira encima mío, me intenta penetrar, me chupa toda, absolutamente toda. Yo llorando y diciéndole, no, por favor, no quiero. Y ahí como que llega un momento en el cuando él me está intentando penetrar que como que se cansa, me dice, ya está, no pasó nada. Se va al baño al lado con la puerta abierta, hace pis. Yo ahí me empiezo como a cambiar. Y él me dice, dale, tranquila que el relojito sigue corriendo. O sea, hablándome del taxímetro, supongo, no sé cómo se dice nada, una ironía, porque imagínate que... Un perverso. Sí, creo que esa es la palabra, aunque nunca la había usado, pero sí. Y ahí como que él me dice, tranquila que yo te voy a llevar a tu casa. Y me hace como un juego de esto, te voy a llevar a tu casa y el relojito sigue corriendo. Y claro, y entonces yo voy a mi billetera, no sé por qué creía que le tenía que pagar, y me doy cuenta que no tengo de plata. Entonces le digo, me robaste. No te robé, tranquila, qué sé yo, dale, acá no pasó nada, no pasó. Como que él insistía mucho en acá no pasó nada. Nos subimos al auto y el tipo me devuelve a mi casa y yo me bajo. Ahí en el auto sí, cuando él me empieza a decir, yo no te robé, yo no sé qué, empiezo a grabar una nota de voz en la conversación con Toto. Ahí puede, el teléfono sí graba. Claro, sí, eso ahí lo grabó. Sí. De hecho, todos esos audios son los que después a ellos les sirve como pruebas. Y bueno, llego a casa. ¿Qué decía él en esos audios? ¿Qué te decía él en ese viaje? ¿En algún momento hace referencia a lo que había pasado? Él lo que dice es, tranquila, no pasó nada, no hicimos nada, que creo que él se refería a que no logró... Sí, o a minimizar lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, total. Sí, creo que hay algo perverso en esto de te compré un agua, te llevo a tu casa, simplemente pasamos como, bueno, no sé cómo operará su mente, pero... bueno, y ahí me bajo y sí, ya mi novio me llama y... Ahí ya te había respondido, Tomás, en el viaje de vuelta. Me llamó directamente cuando él escucha, pensá que tenía mensajes de me están llevando a otro lado, y de repente escucho una nota de voz donde hay un tipo diciéndome, tranquila, no te hice nada, yo no te robé, y yo llorando diciéndole si me robaste. Y bueno, lo primero que hace es llamarme. Creo que, bueno, no, sé que en ese momento no sabía bien lo que había pasado. Y me dijo, no, espérame,
espérame en tu casa, en 20 minutos estoy, no te bañes, me dice, no te bañes, quédate tal cual estás. Y yo me pareció totalmente exagerado. Digo, tranquilo, no hace falta que vengas. O sea, vivía en San Isidro, ya estoy en casa, innecesario, le digo. Me acosté en la cama y me desperté con mi madrina. Mis papás no estaban de viaje. Mi madrina que vivía ahí muy cerquita de mi apartamento, yo como, todo muy raro. Mi suegro que era médico. Y bueno, mi suegro me hizo un par de preguntas, me dio unas inyecciones, yo ahí medio que me desmayo y bueno, y llaman a una ambulancia que me lleva al hospital italiano. ¿Las inyecciones te las da tu suegro? Las inyecciones me las da mi suegro, que en ese momento creo que era la segunda vez que lo veía. ¿Y qué es lo que te da? ¿Qué son esas inyecciones? La verdad que si te tengo que decir ahora, no tengo ni idea. Debe estar vinculado al kit antiviolación que se aplica en... Sí, era un kit, era un kit, tenía que ver para que no haya... La realidad es que cuando él me entrevista primero, que se va Tomás, se va mi hermana también después que yo, o sea, tiene la entrevista conmigo solo, me dice, yo necesito saber si hubo penetración. Y yo en ese momento dije como no sé, como no estaba entonces él ante la duda, que creo que tiene que ver también con la transmisión de enfermedades, qué sé yo, aplica este kit. Por supuesto. Yo imagínate en el momento ni le pregunté lo que me estaba dando, estaba como totalmente en una, confié en su saber y después ya en el hospital, bueno, nada, no sé, pasan muchas cosas. Primero, la verdad que tuve que, el hospital tiene la obligación de hacer la denuncia, como de, no sé si hacer la denuncia, pero como informar. Entonces cayeron como, no sé si unos agentes de investigación, la policía, desconozco. Y ahí sí fue como muy tedioso porque como que tuve que hacer el relato muchísimas veces. Que si bien yo no, si ahora no tengo problema en ese momento, creo que menos, porque estaba totalmente anestesiada, o no sé, te lo contaba como... Estabas en shock. Sí, te lo contaba por ahí como algo que vi en una película, o sea, no sé si asumía que eso me acaba de pasar. Y entonces sí, ya después de, a ver, yo le conté el relato a la gente. Le conté el relato a las 2 chicas que me tenían que revisar. Le conté el relato al médico, al psicólogo que viene, digamos, entonces en un momento ya viene, no me acuerdo quién, y me dice, mira, no vayas hoy a hacer la denuncia, anda a dormir, descansá, y el lunes anda a hacer la denuncia a la comisaría. Y bueno, yo al día siguiente supuestamente festejaba mi cumpleaños, había sido mi cumpleaños hace poquito, cancelé todo. Para mí era una exageración, no ameritaba tanto, pero bueno, estaba como ahí en esas. Y al día siguiente, el lunes, me fui con mi padrino, porque mis papás todavía no sabían nada. Yo temía contarles, no les quería contar nada. Y fui con mi padrino a la comisaría, y ahí en la comisaría me dicen, después de contar una vez más el relato, me dicen, mirá, vos podés elegir que esto o quede acá, que es tu decisión esto, o nosotros, por ser algo penal, creo que se dice, lo Va a fiscalía, sí, avanza la denuncia. Pasa que, bueno, te dicen como que entiendo que es parte del protocolo y hasta me parece necesario. Ellos te dicen, viste, tienen todo este protocolo de decirte si es una falsa denuncia, todo lo que puede pasar, más o menos que te dice, si me estás diciendo algo que es mentira, vas a terminar en cárcel. Digo, dicho mal y pronto, ¿no? Y uno, viste, como que empieza como, bueno, habrá sido para tanto, viste, como que te empezás ahí a trastabillar de si, bueno, estoy... Entonces yo como que no sabía qué hacer y le pregunto a la chica, le digo, ¿hay muchas denuncias de esto? Hoy lo miro con distancia y digo, por ahí era mi forma de saber si estaba loca, si lo que me pasaba era para denunciar o no, no sé. Y me dice un montón, y de taxistas ni te imaginas cuánto. Yo me quedé como, wow. Y ahí sí fue cuando dije, a mí me hubiera encantado que alguien lo denuncie
y que se hubiese metido en todo este proceso judicial, así yo hoy no estaría acá. Y eso fue lo que me impulsó a hacer el video. Yo entiendo que, de nuevo, es muy difícil, digo, tomar el coraje de denunciarlo, meterse en un proceso que aparte nada te asegura que vas a salir, digo, victoriosa, de que ese tipo va a ser condenado, digo, hay muchas procesos, y es largo, es tedioso. Y te expones muchísimo, porque digo, si yo ya hasta ese momento, que todavía no había arrancado la denuncia, ya había contado el relato 6 veces mínimo, imagínate lo que me quedaba. Pero sí, nada, fue como una forma de decir, si hay algo en vos que siente, que lo quiere contar, que lo quiere denunciar, te cuenta este otro lado. O sea, a mí me hubiera encantado que alguien lo denuncie antes. Cande, ¿vos ese día sentiste que te estaban desmotivando a que hicieras la denuncia? En ese momento, o sea, esa chica que me estaba explicando como los riesgos, no tanto. O sea, sí lo vi como que me tuve que repreguntar si quería hacer la denuncia y me sentí como un poco incómoda, pero no sé si diría que ella fue como que me desmotivó, porque después me dijo, no, esto sucede un montón, entonces ahí sí decidí avanzar. Sí me costó, por ahí más cuando tuve mi abogado, que nada, que era un amigo de mi papá y que a mí me ayudó muchísimo, digo, le debo un montón, pero sí me costó cuando yo fui explicándole todo lo que había sucedido, pensando que estaba en un contexto que estaba a favor, digamos, que ¿Tu abogado? Sí, en realidad me refiero a como en un momento donde se habla de esto, donde entonces yo digo, no es que, digo, sentía que había un contexto a favor. Y el abogado me cuenta, y yo ahí sí sentí que había como una fuerte tendencia a que yo elija ese lado. Me dijo, mirá, te vas a meter en una, que es un proceso bastante engorroso. Y puede que no lo ganes, me dijo. Y yo como, pero si tengo pruebas, si tengo, digo, o sea, como que yo estaba indignada. Y me dijo, te vas a implicar muchísimo, te va a generar mucho desgaste, y lamentablemente no sé si va a llegar a buen puerto. Me nombró, me dijo, estabas alcoholizada, y eso me irritó mucho más, como no tiene que ser un favor, algo en mi contra. Y él no es que o sea, pero lo traía a la mesa. Y ahí yo sí me desmotivé mucho. Es raro, porque por un lado me angustié mucho, pero por otro lado como que dije, no puede ser que la persona que está acá para defender estas cosas me diga que lo mejor es dejar todo como está. ¿Él siguió siendo tu abogado? Sí, porque yo sabía que, por eso te digo que yo estoy agradecida a mi abogado, porque yo sé que él me lo decía desde un lugar paternal. Había una voz de mi papá ahí también. Era amigo de mi papá, creo que se les estaba jugando una parte, yo no lo juzgo, porque se les estaba jugando una parte de decir, ay, no te metas en esta, vas a sufrir mucho. Creo que desde ese lugar es lo que se le jugó. ¿Algo de prejuicio había también ahí, crees? Digo, la cosa paternal y el querer cuidarte, pero también esto de estabas alcoholizada, como si el delito... Sí, yo creo que en realidad él me lo trajo no tanto por él, sino por lo que sucede. Como que me dijo, lamentablemente estas cosas, que eso es lo que me parece triste, digo, que estas cosas sigan marcando. Digo, si yo estaba alcoholizada, drogada, o digo, me parece que a este punto no viene... Acá yo tengo la responsabilidad de hacer un parate y decir, incluso si hubiera sido tu novio, incluso si hubieras aceptado ir a un hotel, incluso si primero dijiste que sí, te sacaste la ropa y después te arrepentiste, en todos los casos, la responsabilidad es del otro, porque vos dijiste que no. En el momento que sea, en la relación que sea, yo me la paso viendo violaciones intramatrimoniales, ¿no? No somos objetos las mujeres que, si tomaste alcohol, al contrario, no estabas en pleno uso de tus facultades. Por eso yo lo decía al principio, ¿no? Como
Sí, me costó mucho por ahí llegar a ese razonamiento. O sea, yo a vos misma te lo costó. comparto, sí, porque, a ver, como digo siempre, hay una parte que es, o por lo menos en mi caso, que es el proceso judicial, que corre por un lado, y está el proceso personal, que bueno, que ese va por otro lado. Y es verdad que a mí hacer uno me ayudó el otro, digamos, sí es cierto que cuando él declara, y declara pobre, declara muy mal, ¿no? Estaría muy mal asesorado, pero yo pensé que su declaración iba a tener que ver con, fue consentido, que ahí era mucho más difícil, porque era su palabra contra la mía. Cuando él declara, es muy raro, porque declara 2 años después, y declara, sí, yo me acuerdo de esa chica, pero yo la llevé a su casa. O sea, ¿cómo te acordás de una chica que hiciste un viaje hace 2 años cuando sos taxista, que digo, tenés viajes todos los días, y te acordás encima de que me llevaste a mi casa? O sea, él no reconoce ni siquiera haber ido al hotel alojamiento, no reconoce y ahí nada, solo o sea, te llevó a tu casa. Claro, entonces, y ahí había al vos poder cámaras. probar que eso había sucedido, se hundió solo. Claro, eso es lo que digo, él declaró muy mal y a mí también eso me ayudó, porque creo que si lo hubiese declarado fue consentido. Hay un punto donde uno está tan mal que se pregunta si, bueno, por ahí yo, viste, no sé, lo permití, qué sé yo, por ahí di a entender, viste, uno empieza con todas esas cosas que obvio que lo ves de afuera y decís, no, flaca, no entres en esa porque no tienes nada que ver, pero bueno, hay una parte donde se te juega la culpabilidad. Vos hablas en el video de la culpa, incluso cuando empezás a relatar lo que empezó pasando en el auto, me decís que pensaste, estoy cagando a mi novio, ¿no? Aparece la culpa todo el tiempo. ¿Por qué crees que aparece la culpa todo el tiempo? Por empezar, soy una persona que soy súper culposa, digo, también creo que hay una parte en donde nacemos con eso, pero no, pero más allá de eso, creo que forma parte del juego de esa perversidad, ¿no? Como hacerte creer que hay algo, es esto, ¿viste? Como te decía antes, te compro el agua, te llevo hasta tu casa, algo de creer donde es como, bueno, yo, digamos, esto fue algo que mutuo, que yo te digo, si él hubiese declarado eso, por ahí a mí hasta me hubiese cuestionado. Pero creo que forma parte, hay todas las situaciones de abuso y de violación, hay un componente muy grande y yo creo que es lo que digo en el video, la primer traba es la que uno, o sea, ¿por qué mucha gente le cuesta hablar o habla después de años? Porque hay una duda constante de si estás exagerando, de si fue así, porque claro, contás tantas veces a mí me pasó ahora, que cuando conté muchas veces el relato, que como, ojo, que no estés diciendo nada que sea mentira, digo, pensando en lo judicial, que sea mentira, porque después, y yo era como, bueno, ahora ya no sé, digo, y yo le dije, yo como que me empecé a dudar de mi propio relato, que eso es lo feo, porque te metes en una donde dudás de vos misma. ¿Cuándo entendiste que no era culpa tuya? Ahí sigo. No, yo creo que desde el discurso siempre dije que a mí no me daba vergüenza contarlo porque no era algo que yo había hecho, era algo que me había pasado. Y nada, yo creo que sigo trabajando todo el todavía el tema de la culpa, porque si bien creo que hay cosas que no tuvieron que ver con esto, que ver, el tipo hizo lo que hizo, pero bueno, siempre aparece una duda de, bueno, yo me expuse porque, no tanto en el sentido de, comida vestida o alcoholizada, que eso no se me juega, sí me pregunto por qué no escribí, si yo tenía todas mis facultades para llamar a alguien, para abrir el auto, yo no estaba encadenada. Entonces, eso es difícil de desarraigarlo. Yo hago mucha terapia, pasó hace 7 años y yo hice retiros de abuso, terapia de todas las que te imagines. Y bueno, uno creo que lo sigue trabajando toda la vida, no sé, ojalá que me equivoque. No sé si hoy te puedo decir así como tan frescamente, con toda firmeza, nada, esto fue mi culpa. Creo que todavía me falta llegar ahí.
Pero bueno, ahí vamos. Yo sí te lo puedo decir, nada de eso fue tu culpa. Y es súper doloroso que a vos todavía te cueste verlo. Entiendo que es un proceso, por supuesto, pero claro que nada fue tu culpa. Sí, yo no uso por ahí, o para conmigo, la palabra culpa. O sea, o no me hablo así, sí me pasa que digo, bueno, o sea, sí que me llevo muchas cosas que laburar de mí en eso. Para mí fue como un tocar fondo en muchas cosas, no era la primera vez que abusaban de mí, digo, de forma, digo, había tenido un exnovio, hay muchas formas de abuso. Por ahí fue como la más concreta y violenta y la que me hizo tocar fondo. Entonces, sí me hizo como despertar. En ese sentido, le puedo todavía sacar mucho jugo. Quiero hacer un parate y entender, cuando vos hablas de un abuso de un exnovio, ¿estás hablando también de un abuso sexual o estás...? Sí. O sea, sexual, verbal, de manipulación, de todo tipo. ¿Y eso lo entendiste cuando sucedió el episodio con el taxista o ya lo habías entendido antes? Sabía que no era una relación sana. Por ahí no le había puesto ese nombre. O sea, jamás había usado la palabra abuso sexual. Pero bueno, sí me ayudó a raíz de este episodio, que yo ya venía con mi psicólogo, y él fue como el que un poco me hizo ver, no es la primera vez que sufrís abuso. Y bueno, eso me sirvió mucho, como para poner mis límites, para cuidarme. O sea, no me parece, de nuevo, yo sé que no fue mi culpa que este tipo hiciera lo que hizo. También me pasa que no me parece casualidad que una persona como yo, en ese momento, que ahora me siento así parada desde otro lugar, le pasara eso. No por culpa, sino, bueno, por los tratos que uno permite, por eso, por las cosas que uno va permitiendo, por el valor que uno se da, que creo que tiene que ver un poco con eso. ¿Vos entendés que hiciste lo que pudiste esa noche? Sí, yo creo que sí. Creo que siempre uno hace lo que puede, y creo que hice lo que pude, sí, creo que sí. En el video hablas de trabas. Está la primera, que es la propia, toda la situación judicial, que es muy difícil, y hay una más, o estoy loca. Si no me equivoco, porque después para mí hay más, yo creo que hablé solo de esas, porque bueno, ya era un video muy largo. Que es Me interesa esto, digo, ¿qué cosas juegan en contra de una víctima? ¿Qué cosas tiene que superar la víctima, además de la violación en sí? Bueno, además de las dos trabas que ya nombramos, yo creo que están los demás, como en muchas otras cosas. ¿Qué pasa con los demás? Y hay un poco de todo. Está la gente que te quiere y realmente desde un lugar donde creen que están siendo empáticos o considerados, y te hacen muchos comentarios desafortunados sin darse cuenta, realmente. ¿Por ejemplo? Como, ay, sí, yo conozco a alguien que pasó lo mismo pero nunca lo superó. Imagínate que en ese momento no está tan bueno. Y también, de nuevo, como decía recién, desde los que más me quieren, como mi papá, que él no me quería ver sufrir, que probablemente lo que se le jugaba era eso, pero yo estaba en un momento donde todo esto me había hecho decir, no me quiero callar más, quiero denunciar estas cosas, sea judicialmente o hablando, y desde el otro lado se me estaba pidiendo, mejor no digas nada, a ver si hacemos quilombo. Y bueno, viste, la pregunta ¿uno quiere hacer quilombo? O sea, es como, ¿qué va a implicar hacer quilombo? Por eso te digo que está esa mirada hasta desde lo que te quieren. Después, obviamente, existe, por suerte no me llega, por suerte, no sé, ¿no? Pero sé que existe el como, y bueno,
Pasa que para qué se sube un taxi sola, se subió adelante, digamos, hay mucho comentario desafortunado. Está, viste, también ay, no, si no le pudiste decir que no a esto, o sea, si no le pudiste decir que en un taxista te pensás que va, digo, la gente es cruel pero sin darse cuenta, realmente. Y yo tuve que hacer ese ejercicio de no se da cuenta como para no cruzarme con todo el mundo, porque si no, viste. Si esto le hubiera pasado a otra persona y te lo contaba a vos, a la que eras en ese momento, ¿crees que hubieras entendido lo que estaba viviendo esa persona? No sé si hubiese dimensionado, pero bueno, es lo mismo que me pasó. Probablemente me hubiese chocado mucho más que lo que me chocó a mí en ese momento. Yo, como te digo, lo contaba como una película, como algo que le pasó a una amiga. Bueno, mismo mi psicólogo me dice, llorás todas las sesiones de que venís acá. Llegaste, me contaste esto, con todo lujo de detalles, y me dice, no se te cayó una sola lágrima. ¿Sabes que me reimpacta eso? Porque vos relatás muy tranquilamente qué sucedió adentro de ese hotel alojamiento. Y te emocionás cuando hablas de cómo reaccionó Tomás en ese día, y a partir de ese día te emocionás cuando hablas de tus papás. Y tenés un temple para contar qué pasó ahí, que es muy impactante. ¿Vos pudiste llorar lo que te pasó? Yo lo lloro muchas veces, o sea, lamentablemente uno se da cuenta que impactan más cosas de las que cree. Yo creo que en ese momento, yo apenas pasó eso, me tenía que ir de viaje, me iba de viaje afuera un tiempo, y bueno, y un poco me detienen en el viaje porque me dicen que yo tenía que reconocerlo al tipo. Y al final me voy, y cuando me voy, mi psicólogo me dice, llévate esto para trabajar. Y yo me lo llevé, tuve una sesión, 2, y en el momento fue como, no sé. Y cuando vuelvo, tuve un momento, viste, que se me empezó a caer el pelo, que yo, viste, me desconfiguré. Y bueno, uno va pasando cosas, fui madre, tuve hijas, y de repente pasan situaciones que encontrás una raíz ahí. Y entonces entendés que es algo que te va a acompañar. Con lo bueno, con el aprendizaje, pero bueno, si bien o sea, hoy no es una herida que duele así abierta, bueno, entendés que te va moldeando. Vos decidiste hacer algo con eso. Sí, también es lo que a mí a mí escribir frente a todo tipo de situación me sana mucho. Después eso lo había escrito hace un tiempo, y cuando decido compartirlo, yo soy de compartir mucho lo que escribo, no es que tengo un problema, pero bueno, sabía que lo que estaba compartiendo era algo un poco más osado, más fuerte. Y digo, bueno, y me pregunté, ¿por qué lo estás compartiendo? ¿Te gusta jugar el papel de víctima? ¿Querés ser vista? Digo, hay un poco, digo, bueno, ¿qué es lo que querés mostrar con esto? Y yo, mi primera intención es la que digo en el video, o sea, a mí, y de hecho fue muy positivo, yo recibí un montón de mensajes, hasta de gente de otros países, diciéndome gracias, era el empujón que yo necesitaba para avanzar con el juicio. O sea, con un solo mensaje de esos, para mí ya valía la pena. Porque realmente por ahí avanzar con un juicio significa, digo, para ser concreta, este tipo que ese viernes a la noche había hecho eso conmigo, el viernes siguiente estaba parado ahí en el mismo lugar. Y así todo el tiempo que yo estoy afuera, el tipo estaba parado ahí. Vos, más allá de la situación judicial, ¿lo volviste a ver? ¿Te lo cruzaste alguna vez? No. Justo hace poco, de hecho, me llamaron para preguntarme eso, si yo lo había vuelto a ver. No, porque digamos que fue condenado. A mí la causa llega un momento, cuando yo describo al tipo, hay una fiscal que se compromete bastante y se viste de civil, y al viernes siguiente lo ve tal cual yo lo había escrito, con ese carperón de River, en la puerta de este boliche, se sube al auto como civil, lo analiza todo, perfecto, me dice, lo encontramos, digo, tal cual cumple con todo lo que decís. Y yo digo, bueno, listo, ya está. Digo, o sea, tengo las pruebas, está todo.
y me dicen que no lo pueden agarrar porque no lo encuentran en su domicilio. O sea, no sé yo cómo funcionan las cosas, pero imagínate que, digo, si lo puedes encontrar los viernes ahí, porque... Bueno. Y sí, la causa avanza, pero después, en un momento, yo tenía a mi hermano metido en la justicia, le pregunto, porque yo me voy de viaje y estaba un poco al tanto porque en mi cabeza estaba, este tipo todos los viernes está ahí. Y era como... y le pregunto y me dice, mirá, la causa se archivó. Yo como, ¿cómo? Y ahí fue cuando digo, wow, o sea, encontraron tal cual todo lo describí, digo, todo, me hicieron todo en un día, el forense, el no sé qué, el ta, y todo dio, o sea, tal cual lo dije. Y el tipo, digo, se archivó la causa. Entonces ahí fue como un camino engorroso de nuevo para que la desarchiven. Bueno, por eso digo, mi abogado, la verdad que re bien, todo siguió su curso. Y ahí es cuando él declara mal, bueno, o yo digo que declara mal, que me vino a favor, donde declara que él se acuerda de mí hace 2 años, pero que él me llevó a mi casa. Había fotos del auto yendo por otro lado. Nada, ya el relato no coincidía con un montón de otras cosas. Entonces, un día llega mi abogado y me dice, mira, él se declaró culpable, podemos aceptar eso, y bueno, y él tiene que hacer algunas tareas comunitarias. Yo ahí le pregunté, ¿se le va a sacar la licencia? O sea, yo no quería que él siga manejando, o sea, que él siga en la puerta, por supuesto que después puede haber un Uber, no sé, pero digo, que él siguiera ejerciendo su tarea como si nada. Y quería que él tome conciencia de que yo sabía lo que había pasado, de que no había pasado desapercibido, de que lo que estaba haciendo estaba mal, por si acaso no lo sabía. Y me dice, y la otra opción, si no, es negarnos a eso y intentar llegar a un juicio. Ahora, sabemos que si intentamos llegar a ese juicio, está la posibilidad de que lo podemos perder. Y si lo perdemos, nos quedamos sin nada. Y yo la verdad que sentía que teníamos muchas cosas a favor de ganar el juicio, pero bueno, también conocía que cuando tuve ese presentimiento la justicia había archivado la causa, entonces tampoco me podía agarrar de eso. Y como yo todavía no tenía el interés de que él pase años tras las rejas, lo había investigado, sabía que tenía hijas, y yo no tenía ese odio y esa sed de venganza de que el tipo pase años tras unas rejas que... ¿Le sacaron la licencia o por lo menos la licencia profesional, sabes? Yo creí que sí, hace poquito, hace menos de un mes, ¿hará? Me llamaron de un organismo que ahora no me va a salir el nombre y me preguntaron que querían justamente para seguir el tema de si él estaba cumpliendo con la condena, digamos que ese es el camino que yo finalmente decido, aceptar digamos que él se declare culpable y me preguntaron si lo había vuelto a ver, le dije que no, y me dijo, bueno, porque no está cumpliendo con las... yo le dije que con las tareas comunitarias, me dice, no tenía tareas comunitarias, pero sí tenía como que asistir a ciertos cursos y cosas a las que no está asistiendo. Y bueno, eso la verdad que fue un desánimo, la verdad, y le dije, ¿le sacaron la licencia? Como que era una de las cosas que a mí más me importaba. Y me dice, mirá, eso no está anotado acá. Me dice, ¿te interesa que lo averigüe? Y le digo, bueno, contame, qué sé yo. Entonces, bueno, eso sí, como que ahora se me reabrió de nuevo y ahí es esa sensación de decir, wow, como que nunca termina, ¿no? Como yo manifestaba el otro día en redes esto de bueno, si bien que lo judicial va por otro lado de lo personal y es como, es groso recibir, ok, ni siquiera se está cumpliendo lo poco que se le pidió, porque yo siento que frente a lo que hizo, la verdad es que la condena podría ser mucho mayor si yo iba a juicio. ¿Tomás acompañó todo este proceso? Sí. Obviamente él tuvo su propio proceso. Él al principio no sabía qué era en concreto lo que había pasado. Y bueno, le tomó su tiempo también, decirme yo necesito saber qué es lo que pasó. Y obviamente que es algo que
tuvo, digamos, sus consecuencias a nivel en la relación en varios aspectos. Obviamente que uno lo trabaja, le puede sacar sus frutos, pero sí yo tuve mis propias trabas después de eso. Digo, en lo que es mi sexualidad, o sea, en eso sí, o sea, yo no me percaté en el momento, pero bueno, sí es violento lo que se vive. Y como el concepto está de tu propio cuerpo. Tuve también consecuencias físicas, que de nuevo, o sea, no me interesa ahondar, pero digo, sí como que es verdad que yo al principio solía como minimizar, no sé si minimizarlo, pero me pasaba que por ahí asistía a estos retiros de abuso y había gente que había sido abusada reiteradas veces, que había sido intrafamiliar, que había sido de niña, y yo me sentía fuera de todo eso, porque yo era grande, era más grande, había sido una sola vez, había sido alguien que no conocía, había sido algo medio colgado, como que... Entonces en algún punto yo sentía que tenía menos razón de estar como... Pero bueno, sí es verdad que aunque sea una sola vez, un hecho una sola vez, colgada, bueno, nada, sí va teniendo sus consecuencias. Que bueno, uno después las puede fructificar, y así siento que lo hago, pero bueno, está bueno saberlo. A mí me consta que con denunciar ayudaste a un montón de gente, con hacerlo público ayudaste a un montón de gente y por supuesto que las víctimas atraviesan su proceso como quieren y como pueden, que uno no puede obligar a nadie a denunciar si no está preparado, si siente que no lo va a poder atravesar. Sí me parece que como sociedad tenemos que facilitarles el camino. Yo con esta charla busco eso, ¿no? Que así como hubo una fiscal que hizo lo que tenía que hacer, que fue, que lo identificó, que se subió a ese taxi, no le podemos cargar a una víctima la responsabilidad de si había tomado alcohol, de si había salido, de si se tomó un taxi sola, de que quiera denunciar. Nada, para mí sos re valiente. Gracias. Con Tomás tienen 2 hijas. Ese noviazgo atravesó algo dificilísimo y hoy es el amor de tu vida. Totalmente. La verdad que toda mi historia, o sea, después de eso nosotros nos fuimos a vivir un tiempo a Australia y vino inesperadamente Francisca, que es mi primera hija, y tengo, o sea, una hermosa historia de vida. Sinceramente, es como te digo, para mí no lo elegiría lo que me pasó, pero sí realmente trajo eso, fue como la gota que rebalsó el vaso. Y tomando un poco lo que decías recién, lo que me parece feo para la víctima, y que me encantaría que no fuera así, y no quiero meter a todos en la misma bolsa, porque no quiero hablar de la justicia cuando tengo mucha gente que trabaja en la justicia y digo, hay de todo, no quiero caer en esa de generalizar. Ahora cuando pasó esto de que me llamó este organismo, por ahí la gente cuando yo lo compartí me respondía, bueno, pero ¿y por qué no? Si le decís a tu abogado que haga esto, y digo, sí, pero ¿por qué tiene que ser la víctima? Es como esto, archivaron la causa. Obvio, yo sé, cuando me levanté, peleé, toqué este teléfono, toqué este otro, molesté, no sé qué, se desarchivó la causa. Digo, yo no digo que uno no... Y yo tengo las herramientas, o sea, tengo las herramientas desde decir... Los las recursos. ganas, los recursos. Por eso yo entiendo que, o sea, yo no culpo a todas las personas que no pudieron hablar antes que mí, que no denunciaron al taxista. Cada uno hace lo que puede. ¿Te escribió alguien que haya pasado por esa situación con ese taxista? ¿Sabés si...? No, yo igual a él no lo nombro. No lo nombro ni describo su rasgo. De hecho, en mi escrito original sí estaba, pero cuando lo publiqué lo saqué porque no quería que el foco fuera, qué hijo de puta. No, o sea, no me va por allí. Mi foco quería ser más como, si tenés la intención mínima, espero que esto te siembre algo y que te animes.
Cande, te quiero hacer 2 preguntas. Primero, sobre tu exnovio, que yo no te pregunté nada intencionalmente, porque no sé si es algo en lo que quieras entrar o no, pero darte la posibilidad, si hay algo que vos quieras decir de esa relación o lo que pasaste en ese momento, que lo puedas contar. Como es algo que no sabía, que no lo habíamos charlado, yo no quise indagar ahí, pero si hay algo que vos quieras contar, por supuesto podés hacerlo. No, tampoco, a ver, sinceramente tuvo sus cosas, fue un noviazgo que tuvo sus cosas lindas, pero yo creo que lamentablemente era una persona que estaba atravesando otras cosas y que me las avisó desde muy temprano, entonces eso a mí me hizo sentir culpable porque era como yo ya sabía lo que elegía. Después entendí que es una forma de manipular la situación, o sea, decirme... Cuando te avisó que estaba atravesando otras cosas, ¿te referís a situaciones de adicción? No. Él no me avisó las situaciones que estaba, o sea, yo sabía, él de base me dijo, mira, yo soy un tipo celoso, manipulador, así un montón de cosas, pero lo estoy trabajando. Y bueno, uno en el enamoramiento decide creer que esas cosas van a pasar, o por ahí no se imagina, digo, yo no me podía imaginar con eso que después iba a haber, no sé, abuso de... o sea, no sé si es abuso de poder, o sea, o maltrato o abuso sexual, digamos. Era una relación totalmente enferma, tóxica. Probablemente me haya llevado cosas buenas, pero sí yo, como con el tiempo y perspectiva, me di cuenta que estaba metida en algo que había dañado mucho mi autoestima, que es eso, a veces las cosas aparentan bien porque tiene que ver con esto, con la manipulación, con las palabras, como, bueno, él me avisó, o sea, yo estoy eligiendo esto, ¿viste? Como... ¿Vos pudiste entender que aunque fuera dentro de una pareja el abuso sexual es abuso sexual? Sí, no, eso es... y también uno se tiene que escuchar porque uno lo percibe, o sea, uno se siente incómodo. Yo no era una persona con la que me interesara tener relaciones, no era una persona, pero ahora entiendo por qué. Digo, porque había un juego ahí que era totalmente... ¿A él no lo pudiste denunciar? No, tampoco me interesa. No sé si está bien lo que estoy diciendo. Me parece que, que era un pobre tipo, sinceramente. O sea, que hizo lo que pudo. No digo que está bien, pero simplemente yo me corrí de ese lugar y espero que hoy sea feliz y que haya logrado atravesar esos procesos que tanto lo obturaban a él. ¿Por qué no? En el video decís claramente que esta situación, esa noche se robó tu inocencia. ¿Me contás qué quiere decir? Bueno, como te dije al principio, yo creo que uno cuando es, o a mí me pasaba que siendo más chica y disfrutando la vida en ese momento como yo la disfrutaba, que tenía amigos, que salía, que me gustaba salir a bailar. Yo siempre fui la que me quedé última en el remis, me tomaba taxis solas, caminaba por la costanera sola, en pollerita, y era muy libre, o sea, y siempre fui mucho a la cancha, iba a la cancha sola, y nada, yo creo que bueno, llamarlo inocencia, llamarlo inconsciencia, yo tenía mucho de eso. Era como muy libremente feliz y por ahí como este hecho me bajó un poco a tierra y a decir, no puedes confiar en todo, no puedes dar todo a todos. ¿Cuánto tardaste en volver a tomarte un taxi sola? Creo que nunca, nunca más me volví a tomar un taxi sola, creo, pero porque uso más los otros servicios, digamos. Pero no, sabes que no me quedo un miedo con eso, no tengo miedo de eso. No sé si es por cómo se dieron las cosas. No. Le hablamos a la gente que está en el entorno y a todo el proceso que acompaña a una víctima. ¿A las víctimas qué les decís? Wow.
Primero las abrazo. Nada, me hubiera gustado que no tengan que pasar por eso. Y después, lo mismo que digo en el video, que si hay una mínima gana o chispa de hablar o de denunciar, que se animen, que además de que seguramente les ayude en el proceso personal, aunque corran por distintas vías, seguramente traiga muchos frutos. Que a mí me hubiera encantado que alguien hable antes que yo. No sé cómo se dice. ¿Hay algo que no te haya preguntado que sientas que quieres decir? No. Ay, ahora no se me ocurre, no. Gracias. Gracias enormes por la confianza, por estar acá, por contar tu historia, que ayuda a un montón de gente, en serio. Muchas gracias. ¿Estás bien con a vos? todo? Sí, ¿Estás tranquila? Estoy bien, estoy contenta de que me hayas brindado este espacio. Me parece súper importante hablar de estas cosas, que evidentemente pasan más de lo que yo creía que pasaban en el momento. Y también, sí, entiendo que cada uno hace lo que puede y yo sé que conté con un montón de recursos y herramientas que no todo el mundo cuenta y que si hoy no pueden hablarlo, es parte del proceso y eso también está bien. Mil gracias, de verdad. A vos.